Vamos a conversar justamente con el diputado Egues, que ya está en comunicación con nosotros. Diputado, le agradezco mucho por este tiempo. A ver, el presidente en su discurso del 22 hacía énfasis en estos dos contratos que son urgentes, que son prioritarios, que son claves para su gestión. Pero no se pueden hacer las cosas como sea. Hay que revisar bien las cosas, hay que tener todos los documentos. Es por eso que no se han aprobado, ¿no es cierto? A ver, efectivamente, ¿qué es lo que ha sucedido el día de ayer? Ya usted lo ha manifestado muy bien, el presidente estuvo presionando en su mensaje a la Asamblea Legislativa para que se aprueben estos contratos. El día de ayer lo que ha habido, no sesionaron los titulares que son arcistas, por orden de prelación, que yo soy secretario de un comité, me tocó asumir. En días anteriores hemos presentado diferentes notas a distintos diputados ante la denuncia de parlamentarios de que en el comité, de la misma comisión, en uno de los comités, habrían aprobado, imagínense, los contratos de litio. Pero uno de los diputados de oposición, el diputado Benavides, dijo que nos alertó que dicho contrato, porque no era de conocimiento de los miembros de la comisión, le faltaba información, imagínense, de uno de los contratos, la información financiera, o sea, aprobaron de forma irresponsable algunos parlamentarios del gobierno, aprobando unos contratos sin saber los números reales de dichos contratos, cuáles son las condiciones, y se ha detectado que un sinnúmero de anexos del contrato, que son parte del contrato, no llegaron hasta la comisión. En ese sentido se cruzaron varias notas, y lo que ha pasado el día de ayer, que me tocó presidir de forma interina la comisión, es que le hemos devuelto, nos hemos comprometido todos los diputados por unanimidad a no tratar los contratos de litio, ni el de la empresa rusa, ni el de la empresa china, si es que el gobierno no manda a la comisión la información completa de los contratos. Pero además dicha información tiene que venir legalizada, porque resulta, y estamos viendo, y la población ha sido testigo por las distintas denuncias, y el gobierno no ha salido a desmentir de que nos mandan los contratos, pero faltan los anexos, faltan partes. Le voy a dar un ejemplo. Hay una empresa, hay un contrato de litio con la empresa rusa que va a tener contrato como en 5 fases, pero solamente conocemos el contrato para la elaboración de la planta, pero no sabemos las condiciones. Es como que aprobemos algo ahorita en una fase a la ciega, sin saber cuáles son las condiciones para el financiamiento, para el negocio ya de los bolivianos. Si estamos entrando con ventajas, si es conveniente para el pueblo boliviano o no, en cuanto a números, en cuanto a platita, que es lo que estamos buscando, ¿no es cierto?, mejorar nuestros ingresos para solucionar los problemas de la gente. Sin embargo, no se conoce esa información, no la dan, la tienen sellada bajo 5 llaves o cuántas le pondrán por esto del mar, ¿no es cierto? Lo cierto es que esto huele más a negocio de políticos de turno que al negocio para el país. Le voy a dar un dato. Según investigaciones que nos han hecho llegar empresas especializadas y que han analizado de forma exhaustiva, como es el diputado Benavides, en uno de los contratos, resulta que con la empresa china le vamos a pagar $1.700 por cada tonelada. Ya de 10.000, que aproximadamente vale $10.000, tasándola, $1.700. ¿Sabe cuánto le va a tocar de regalías al pueblo potosino? 3%, $300. ¿Estamos haciendo bien los negocios o qué es lo que está pasando? ¿La plata va a ser para los socios comunistas del masismo o para los bolivianos? Todas esas dudas que queremos despejar, a veces nos vemos los diputados impedidos de poder analizarlo, porque precisamente nos mandan los modelos de contrato, porque nosotros seremos los que aprobamos o desaprobamos, pero sin la información necesaria para que podamos sacar conclusiones
que nos lleve pues a los bolivianos, ¿no es cierto?, a hacer un buen negocio, a hacer de que esos recursos que muchos bolivianos y por lo menos esa parte del país tienen la esperanza de que les traiga progreso y desarrollo. En ese sentido, también hay muchas observaciones que entre ellas, por ejemplo, le podemos dar la sucursal Uranium Group, que es la rusa. Según su estatuto matriz, su capital es de 37 millones, pero sin embargo aquí van a invertir cerca de 1.000 millones de dólares. ¿Por qué no declaran? ¿Qué clase de empresas son que no declaran su patrimonio? Y la sucursal en Bolivia no tiene más que 450.000 bolivianos. ¿Cómo van a meter esa plata? ¿Cómo lo van a hacer? Si la propia matriz internacional, cuando uno hace investigaciones, no aparece más que con 37 millones de dólares y la inversión que se va a hacer en el proyecto demanda 975 millones, toda esa incógnita nadie nos la resuelve. Ahora, diputado... Entonces, ¿con qué garantía vamos a afrontar esos proyectos? Diputado, ¿esto es cuestión de negligencia, que no les llegue la documentación, o tiene otras aristas? Nosotros sospechamos que esto es cuestión de mala fe. Esto es cuestión de entregar unos recursos que son estratégicos a nivel mundial dentro de esta disputa geopolítica que hay en el mundo, de entregarle los recursos a los rusos y a los chinos, a los mismos de la línea ideológica del masismo. En ese sentido, ¿por qué? A ver, los bolivianos tenemos que reflexionar, ¿por qué mandan los contratos chutos? Cuando por mandato constitucional tienen que mandar toda la información completa para que los parlamentarios podamos analizarlo, ver las condiciones, si son favorables, aprobarlo, ¿no es cierto? Si es que las condiciones y vemos que es un buen negocio, o de lo contrario rechazarlo. Pero fíjense más aún, es una atribución de los parlamentarios hacer el proyecto de ley, pero sin embargo el proyecto, a nosotros nos tienen que mandar el contrato para que nosotros elaboremos un proyecto de ley, viendo si está bien ese contrato. Pero el gobierno nos lo manda, el Ejecutivo nos manda el proyecto de ley hechito, dejando al Poder Legislativo, que es un poder independiente, de que elabore el proyecto de ley precisamente saneando, ¿no es cierto?, y garantizando lo mejor para los bolivianos. Yo creo que hay mala leche. No por nada al hijo del presidente le dicen Marcelitio. ¿Qué tiene que ver el hijo del presidente negociando los recursos evaporíticos, los minerales del país? Si él no es un funcionario público, si no es solamente pariente del presidente. ¿No parece extraño? ¿No parece raro para los bolivianos? ¿Qué es lo que tiene que hacer Marcelitio, que lo dicen el hijo del presidente? ¿Qué tiene que hacer con los convenios o viendo contratos mineros del país, contratos del Estado, si él no es parte del Estado? ¿Acaso es un experto en el manejo de estos minerales? No lo es. Ni uno de los hijos de Arce son expertos en estos temas, pero sin embargo es el que encabeza las delegaciones, el que está en todas las reuniones cuando se quieren negociar este tipo de contratos. Entonces nosotros y la gran mayoría de los parlamentarios sospechan de que aquí hay gato encerrado, como dicen. Aquí quieren entregar los recursos políticos, no hay las mejores condiciones, la crisis económica está haciendo, la crisis económica combinada con las ansias de volver a ser presidente de Arce y la falta de plata está haciendo de que entreguemos a precio de gallina muerta nuestros minerales, que son valiosísimos en el mundo, para que éste pueda salvar momentáneamente, ¿no es cierto?, o sortear diciendo de que está industrializando, que ellos han hecho el contrato para sacarle un crédito político, pero haciendo un mal negocio, entregando nuestros recursos, y eso no lo podemos permitir. Y es por eso, vuelvo a insistir, que en la comisión por unanimidad, y fíjense ustedes cómo no se van a molestar los parlamentarios del oficialismo cuando lo quieren hacer aprobar contratos donde no hay la información financiera. Imagínense, yo le apruebo el contrato, pero no sé qué estoy aprobando, si es negocio o no. Entonces decidieron por unanimidad, que es lo importante de lo que pasó el día de ayer,
comprometerse a no tratar los contratos de litio hasta que se tengan toda la información completa de los contratos con todos sus anexos para que podamos hacer una evaluación rigurosa. Y segundo, que sea legalizada, porque dentro del tema de ayer que estábamos discutiendo, ¿será que por negligencia, por aprobar sin ver, sin conocimiento, alguien se va a atrever a aprobar un contrato que después puede ser demandado como parlamentario, como uno de los causantes generadores de pérdidas, de contratos lesivos al Estado y pérdidas para el pueblo boliviano? También hay una carga penal, ¿no es cierto?, para los que aprobamos contratos que son desfavorables para el Estado boliviano, contratos que pueden generar pérdidas económicas al erario nacional. En ese sentido, creo que los parlamentarios de oficialismo, los parlamentarios de oposición han cerrado fila y le han dado un mensaje claro al Ejecutivo y al presidente Arce. ¿Usted quiere los contratos? Traiga los contratos y pónganoslos a disposición de forma legalizada, pero completa. A partir de ahí recién vamos a comenzar a ver los contratos y analizar los contratos como es debido. Y lógicamente, el suscrito diputado y otros diputados más, como el diputado José Guillermo Benavides y otros de oposición, vamos a estar poniendo en conocimiento cuáles son las cláusulas, si son convenientes, no son convenientes, que hasta ahora, por lo que conocemos de muchas entidades especializadas, de la Fundación Milenio y otras más, no lo ven estos contratos pues como favorables, ¿no es cierto? Y nosotros, en la medida que vamos investigando, vemos, lo primero que vemos es que no tienen el capital, quieren hacer proyectos por cerca de 1.000 millones, pero no tienen más que 500.000 bolivianos en Bolivia y no tienen más que 37 millones de dólares en sus actas de fundación. Entonces, esas cosas también tienen que estar claras, ¿no es cierto? No podemos entregarle un proyecto en el que está esperanzado el futuro de Bolivia a una empresa que dice puedo invertir 970 y tantos millones de dólares, 970, pero a la hora de la verdad no tiene más que 37, o sea, hay el riesgo inminente de que inicien, pongan piedras fundamentales y que después no consigan los recursos y nos dejan el proyecto botado. ¿Cómo el gobierno ha accedido a firmar convenios con estas empresas sin hacer estas investigaciones? Es lo que no nos explicamos. Por eso es que sospechamos mucho de la forma en la que están haciendo convenios y quieren hacer contratos con empresas que no han demostrado su respaldo económico para poder ejecutar estos proyectos de envergadura que al final lo vamos a terminar pagando nosotros. Diputado, le agradezco mucho por este tiempo. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga. Un abrazo, César, a usted y a su audiencia. Muchísimas